Nunca me ha gustado investigar casos que ocurren en zonas rurales completamente aisladas, pero cuando recibí la cinta que están a punto de ver, algo en mi interior me dijo que no podía ignorarla. Un hombre del campo, acostumbrado a la soledad, a la inmensidad del maizal y a los sonidos nocturnos que para muchos serían inquietantes, terminó viviendo una experiencia que no tiene explicación clara. Una desaparición, unas luces imposibles y algo más, algo que dejó marcas en la tierra, marcas que, según él, no estaban allí la noche anterior. Lo más inquietante es la manera en que este señor describe la presencia de ellos, como si el aire mismo se apretara alrededor del cuerpo, como si el tiempo dejara de comportarse como debería. Y aún así, lo que más lo atormenta no es lo que vio, sino lo que escuchó. Esta no es una historia que alguien inventa para llamar la atención. Es un relato crudo, grabado con manos temblorosas y voz entrecortada. Y les advierto algo: cuanto más avanza, más difícil resulta creer que un ser humano pueda presenciar esto y seguir cuerdo. Prepárense, porque esta noche viajaremos con él a un milaral donde nada es lo que debería ser, y donde, según sus palabras, si escuchas su respiración, ya es demasiado tarde. Bienvenidos a Crónicas del Campo. Soy el investigador Héctor, y hoy exploraremos un caso que podría revelar que lo que se esconde en el campo siempre deja rastro. Antes de comenzar con el testimonio que recibirán esta noche, quiero dejar algo claro. El caso de este agricultor no es un hecho aislado. En distintas regiones del continente, desde hace décadas, se han reportado luces nocturnas desplazándose sobre sembradíos, sonidos no identificados y figuras que se mueven entre los cultivos como si los estuvieran inspeccionando. Pero jamás, en todos mis años investigando estos sucesos, había recibido un relato con tantos elementos coincidiendo entre sí a la desaparición de un animal, el retorno repentino de ese mismo animal sin vida, un encuentro cercano dentro del maizal y, finalmente, la aparición de símbolos perfectamente trazados en el terreno. Muchos de ustedes conocen la fragilidad del silencio en el campo. Basta un crujir de madera, un ladrido inesperado o un golpe de viento para hacer que la noche se sienta distinta. Pero imaginen enfrentar ese mismo silencio, sabiendo que hay algo allí afuera que no pertenece a este mundo, moviéndose entre las plantas como un depredador silencioso, respirando cerca, demasiado cerca. El testimonio que escucharán está dividido en 3 actos, relatado directamente por el hombre que lo vivió. Él accedió a contar su historia con una sola condición: permanecer anónimo. Asegura que lo que vio esa noche no debería ser conocido por cualquiera, pero sí por aquellos que buscan la verdad, y esa verdad, o lo que se acerque más a ella, la escucharán ahora. Nunca fui hombre de asustarme con facilidad. A mi edad, después de toda una vida trabajando la tierra, ya no queda espacio para fantasías ni supersticiones. El campo te enseña a creer solo en lo que puedes tocar con las manos. Por eso, cuando mi perro, Moro, no regresó aquella primera noche, no pensé demasiado en ello. Él solía perderse entre los surcos del maíz, persiguiendo liebres o algún ruido que solo él podía oír. A veces volvía al amanecer, lleno de tierra, con esa lengua colgando como si hubiera corrido un maratonán. Era su costumbre. Mi costumbre era esperarlo, pero esa noche algo se sentía diferente, aunque yo no lo entendí en ese momento. Me acuerdo bien el cielo. Estaba limpio, sin una sola nube. El aire estaba quieto, demasiado quieto para mi gusto. Cuando el campo se queda sin viento, parece que todo estuviera conteniendo la respiración. Ni los grillos hacían ruido. Era como si el mundo estuviera
esperando que algo pasara. Cené temprano. Estaba cansado de trabajar, limpiando parte de la cerca que se había dañado. Me senté en mi sillón, puse un poco de radio, pero algo no encajaba. Me levanté un par de veces para ver si Moro ya había vuelto. Nada, en silencio. Oscuridad. Solo el maizal moviéndose levemente, como si respirara por su cuenta. Aún así, no me preocupé y me fui a dormir. Pero la noche siguiente, sí cambió todo. Estaba preparando la cama cuando vi una luz entrar por la ventana. Primero pensé que era un coche que venía por el camino de tierra, pero la luz era demasiado intensa, demasiado blanca, como si fuera un reflector, pero vibrante, casi viva. Me acerqué a la ventana para ver mejor. Entonces lo vi. Allá, en medio del maizal, había un resplandor que cambiaba de color a blanco, luego azul, luego un rojo extraño, casi rosado. No era un fuego, no era linterna, no era nada que yo hubiera visto antes. Parecía moverse entre las plantas, como si flotara. Me quedé helado. Sentí la piel de los brazos erizarse. No tenía explicación para eso, pero mi corazón latía tan fuerte que lo escuchaba en los oídos. Fui por mi escopeta, no porque creyera que iba a usarla, sino porque cuando algo no tiene explicación, uno se aferra a lo que conoce, a lo que pesa en las manos y le da seguridad. Salí al patio. El aire estaba otra vez estático, como la noche anterior, pero con algo más, una vibración leve, como un zumbido que se metía en la cabeza. Caminé despacio hacia el maizal. Las luces seguían allí, pulsando, acercándose y alejándose, como si estuvieran inspeccionando. Di unos pasos más, y en ese momento desaparecieron así, de golpe, como si alguien las hubiera apagado con un interruptor invisible. Me quedé parado, respirando fuerte, con la escopeta levantada, mirando la oscuridad delante de mí. Fue ahí cuando lo vi. En el suelo, entre los tallos del maíz, había un bulto oscuro. Me acerqué lentamente, temiendo lo que podría encontrar. Y cuando estuve lo bastante cerca, lo supe antes de siquiera tocarlo. Era Moro, mi perro. Estaba acostado de lado, completamente inmóvil. Me arrodillé y lo toqué. Estaba frío, pero lo que más me heló la sangre no fue que estuviera muerto, sino que no tenía ninguna herida a nada en mi sangre, ni marcas, ni señales de pelea, como si simplemente se hubiera desplomado ahí. Pero yo conocía a ese perro, conocía su fuerza, su energía, su manera de correr, su terquedad para meterse en problemas. Algo le había pasado, algo que no dejaba marcas externas, pero que lo había matado. Mi respiración se entrecortó. Miré alrededor, buscando explicación, buscando un animal, una sombra, lo que fuera, pero no había nada. Solo las hojas del maíz moviéndose despacio, como si se burlaran de mí. Sentí un impulso, un instinto, no sé de dónde vino, pero algo dentro de mí dijo: no vuelvas esta noche, no te acerques más. Y aún así, mientras cargaba el cuerpo de Moro en brazos, supe que no podría dormir sin entender lo que había pasado, porque una cosa estaba clara: las luces que vi esa noche no eran humanas, y lo que fuera que había estado entre mis plantas seguía ahí afuera, esperando. No dormí nada esa noche. Enterré a Moro detrás del galpón, donde había enterrado a otros animales que tuve a lo largo de la vida. Pero esta vez fue distinto. No recé, no dije palabras, no tuve fuerzas para nada. Solo puse la tierra sobre él y me quedé mirando la oscuridad, esperando algo al amanecer. Lo decidí, tenía que volver al maizal, pero no de cualquier forma. Si esas luces regresaban, yo tenía que estar ahí para verlo con mis propios ojos, saber que había matado a mi perro, que estaba caminando entre mis plantas. Preparé una pequeña tienda, de esas que usaba
cuando era joven y me quedaba a dormir cerca del campo para espantar ladrones. Busqué algo de comida ligera, linternas, una radio y, por supuesto, mi escopeta. Pero mientras hacía esto, noté que algo extraño me ocurría. No tenía miedo. No de ese que te obliga a huir, era más bien un miedo frío, seco, que te obliga a actuar. A veces pienso que eso ya era influencia de ellos. Al caer la tarde, fui al maizal. Caminé hasta el centro, donde las plantas son tan altas que el viento apenas pasa. Allí instalé la tienda. Me metí dentro y me quedé en silencio. La noche cayó rápido, muy rápido, más de lo normal, como si la oscuridad hubiera estado esperando para tragarse el campo. No había ni un sonido, ni grillos, ni hojas, ni mi propia respiración parecía sonar igual. Me quedé sentado, con la escopeta apoyada sobre las piernas. El silencio era tan pesado que me dolían los oídos. Cada segundo parecía estirarse como chicle. Pensé en salir, en abandonar la idea. Pero entonces ocurrió. Primero un brillo lejano, luego un destello bajo, luego el color. A través de la tela de la tienda, vi cómo todo alrededor se teñía de azul, después de un rojo extraño y luego otra vez ese blanco vibrante que me había helado la sangre la noche anterior. Mi corazón comenzó a golpear el pecho con tanta fuerza que pensé que las criaturas podrían oírlo desde afuera. Las luces se acercaron, mucho, demasiado. Se proyectaban en las paredes de la tienda como sombras líquidas. Era como si algo estuviera moviéndose alrededor, inspeccionando, flotando. Intenté respirar despacio, pero el aire se hizo más denso. No pesaba igual. El viento se levantó, primero leve, luego fuerte, luego casi huracanado. Las plantas del maíz se movían como si una mano gigantesca las acariciara todas al mismo tiempo. Y entonces, por primera vez, los escuché, pasos, lentos, huecos, pesados, como si alguien o algo enorme estuviera caminando alrededor de mi tienda. Me paralicé, los pasos se acercaban, y con ellos un sonido más tenue, más inquietante, una respiración, no humana, no animal, una respiración húmeda, larga, que parecía inflar el aire y luego absorberlo de golpe. Yo solo podía pensar: no abras la tienda, no hagas ruido, no respires. Pero mi cuerpo no obedecía. La escopeta temblaba en mis manos. Intenté apuntarla hacia la entrada, aunque no sabía si realmente iba a disparar. Tenía la boca seca, las manos frías como hielo, la mente repitiendo una sola frase: no estás solo aquí, no estás solo. Los pasos se detuvieron justo detrás de mí. Pude escuchar como algo grande, muy grande, exhalaba sobre la lona. La tela se hundió apenas, como si una mano invisible la tocara. Me cubrí la boca para no gritar. La respiración del ser estaba a centímetros de mi nuca, separada solo por la tela. Entonces empezaron las voces. No eran palabras, era un ruido vibrante, como metal frotándose contra metal, como si se comunicaran entre sí por medio de frecuencia. El sonido me hizo doler los dientes, como si me los estuvieran apretando desde adentro. Algo más se movía afuera. No uno, sino varios, 3, 4. No sé cuántos, pero estaban ahí, caminando entre las plantas, registrando el lugar, murmurando esa especie de canto mecánico. Pensé en salir, pensé en correr, pensé en disparar, pero mi cuerpo no respondía a mi mente tampoco. Entonces, el sonido comenzó. Un zumbido al principio débil, luego fuerte, luego insoportable. Era como si 1000 agujas penetraran en mi cabeza al mismo tiempo. Un dolor que no puedo describir, no tenía origen. Venía de todas partes,
Atravesaba el aire, el suelo, mi cuerpo. Me llevé las manos a las orejas, pero no sirvió de nada. Sentí náuseos. Sentí que la sangre me hervía. Quise gritar, pero no pude. Quise levantarme, pero no pude. Quise rezar, pero no recordaba ni las palabras. El zumbido subió, 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 hasta que sentí que mi cráneo se iba a abrir. Y entonces, simplemente, me desmayé. El silencio fue lo último que sentí. Un silencio tan profundo que parecía el fin del mundo. Cuando abrí los ojos, la primera sensación fue de vacío. No sabía dónde estaba, ni qué día era, ni cuánto tiempo había pasado. Mi cabeza pesaba como si me hubieran golpeado con una piedra. Sentía el cuerpo entumecido, frío, como si hubiera dormido en el suelo. Me costó recordar que había entrado en la tienda. Me costó incluso recordar mi nombre. Lo primero que pensé fue que seguía en el maizal, pero no en la luz que entraba por mis párpados. Era cálida, de mañana. Una brisa suave movía las cortinas de la ventana. Me incorporé, confundido, y me di cuenta de que estaba en mi cama. En mi cama, ¿cómo había vuelto allí? Me senté despacio, respirando hondo para no marearme. Mis piernas temblaban, me sudaban las manos. Había un silencio extraño en la casa, ese silencio que queda después de algo que no puedes explicar. Caminé hasta la ventana, todavía tambaleándome, como si hubiera dormido durante días. Y cuando miré hacia afuera, pensé que seguía soñando el maizal. Mi maizal estaba lleno de símbolos, círculos enormes, conectados por líneas curvas, triángulos, formas que no podría haber hecho nadie solo. La tierra estaba aplastada, perfectamente doblada, no rota como cuando pasa un tráctor, sino acomodada, como si algo hubiera descendido desde arriba y marcado el terreno con intención. Mis manos empezaron a temblar con fuerza. Sentí un frío recorrerme la columna. Me apoyé contra la pared. No había forma humana de hacer eso en una noche, ni siquiera con ayuda. Y lo más perturbador es que esas figuras parecían seguir un patrón. No eran simples garabatos. Había simetría, angeometría, propósito. Entonces recordé la tienda. Recordé la respiración detrás de mí. Recordé el zumbido. Me toqué las orejas instintivamente. Ahí fue cuando lo descubrí. Tenía una marca en la nuca, justo debajo del cabello. No dolía, pero ardía. Corrí al espejo del baño, levanté el cabello y vi un pequeño círculo rojo, perfectamente definido, como si hubiera sido quemado, pero no había ampolla, no había herida, solo un símbolo, en un punto con un anillo alrededor. Eso no estaba ahí antes, estoy seguro. El corazón comenzó a latirme con fuerza. Me miré y respiré hondo, intentando convencerme de que todo lo que había vivido era un sueño, una alucinación. Pero, ¿cómo explicaba entonces el maizal, la marca? Mi perro, muerto la noche anterior. Seguí mirando mi reflejo. Tenía los ojos enrojecidos, la piel pálida, la expresión perdida. Parecía un hombre que había visto algo que no debía ver. Y tal vez era eso mismo. Fui hacia afuera. Tenía que comprobarlo con mis propios ojos. Salí al patio y caminé hacia el borde del maizal. Las plantas estaban inclinadas hacia el suelo formando las figuras que había visto desde la ventana. Cuando toqué una de ellas, sentí que estaba tibia, como si hubiera absorbido un calor que ya no estaba allí. Un calor que no era del sol, porque aún era temprano en la mañana. Había una sensación rara en el aire, una vibración muy sutil, como un eco que no termina de apagarse, como si lo que fuera que descendió allí todavía estuviera cerca. Miré los símbolos. Había uno que se repetía en un círculo con una línea que lo cruzaba. Otro, más complejo, parecía tener 3 niveles concéntricos. Y más allá, un triángulo apuntando
hacia el cielo. Respiré profundo, encerré los ojos, intenté recordar lo que había pasado después del zumbido, pero nada, mi memoria estaba completamente en blanco. Un hueco oscuro donde debería haber algo. No sabía si estuve inconsciente 1 hora, 10 o toda la noche. No sabía si alguien me había llevado hasta la casa o si yo había caminado hasta allí sin recordar. Y eso era lo más aterrador, porque si ellos me tocaron, si hicieron algo conmigo, ¿por qué no lo recordaba? ¿Fue intencional? ¿Me borraron la memoria? ¿Me dejaron una marca, como quien marca una oveja? Las preguntas se agolpaban en mi cabeza, todas sin respuesta. Di un paso atrás y miré el campo entero. Parecía un mensaje, pero uno que no estaba hecho para nosotros. Volví lentamente hacia la casa. Cada paso se sentía pesado, incierto. Cerré la puerta y me quedé sentado en la cocina, mirando mis manos temblorosas. No sabía si debía contarle a alguien, no sabía si me creerían, pero lo que sí sabía era que esas luces volverían, porque no hacían algo así por casualidad. No matan un perro, no caminan entre tus plantas, no te dejan marcas, solo para irse. Me habían visto en habían escuchado, habían estado a centímetros de mí, y ahora sabían quién era. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio y sobresalto. Despertaba en mitad de la noche sin haber escuchado nada, pero con la sensación de que alguien había estado en mi cuarto. A veces encontraba la ventana entreabierta, cuando juraría haberla dejado cerrada. Otras veces, al caminar por el pasillo, me detenía porque podía jurar que mi nombre había sido pronunciado, muy bajo, como un eco que no quería desaparecer. Pero lo peor era el maizal. Cada mañana, desde la ventana, observaba los símbolos. A medida que el sol subía, parecía que algo cambiaba en ellos. A las sombras se movían de forma extrañamente simétrica. Los bordes se mantenían intactos, aunque soplara el viento, y las plantas que formaban los círculos no se levantaban, como si hubieran perdido la voluntad de crecer. A diferencia del resto del campo, que ya estaba fuerte, erguido, lleno de vida, esas zonas permanecían quietas, obedientes, marcadas. Y yo también lo estaba. La marca en mi nuca no desapareció. No dolía, pero cada vez que la tocaba, un hormigueo subía por mi columna, como si algo se activara dentro de mí, como si hubiera una señal esperando respuesta. Intenté ignorarlo, pero me era imposible. Una tarde me animé a volver al centro del campo, donde había puesto la tienda aquella noche. No quería, pero sentía que debía hacerlo, como si algo me empujara. Llegué al mismo punto. El suelo allí estaba más seco que en el resto del campo, como si hubiera absorbido toda la humedad. Me quedé quieto, respirando profundo, escuchando, y fue entonces cuando me di cuenta. No era silencio, no. Esta vez había un sonido muy bajo, casi imperceptible, que vibraba en mis huesos más que en mis oídos. Un zumbido suave, rítmico, que parecía provenir de debajo de la tierra. Me arrodillé y toqué el suelo. Estaba tibio, no por el sol, tibio desde abajo. Me levanté de un salto. Mi corazón latía acelerado. Retrocedí unos pasos y miré alrededor. Las plantas estaban quietas, como si estuvieran esperando algo. Y el aire cambió. Se volvió más pesado, más espeso. Igual que esa noche, igual que antes del zumbido. Me di cuenta de que no era casualidad. No fue un encuentro aislado. Ellos habían vuelto, o tal vez nunca se habían ido. Retrocedí aún más, con la respiración entrecortada. Miré al cielo, esperando ver las luces de nuevo, pero no había nada, lo cual, de alguna forma, era peor. Me fui del campo y volví a la casa casi corriendo. Esa noche pasó algo que me hizo entender que lo que viví no era la primera vez. Me desperté sudando, con la garganta seca y un frío que no correspondía al clima.
Me incorporé lentamente y miré hacia el pasillo. La luz estaba encendida. Yo no la había encendido. Me levanté, temblando, y caminé despacio. Cada paso resonaba en la madera. El aire estaba detenido. Y lo sentí. No estaba solo. Lo sabía. No sé cómo explicarlo. Es como cuando un animal siente un depredador cerca. No lo ves, pero lo sabes. Llegué al final del pasillo. La puerta del cuarto, donde guardaba herramientas, estaba entreabierta. La empujé con un dedo, sin hacer ruido. La habitación estaba vacía, pero mis ojos se fueron a la mesa del fondo sin que yo quisiera. Allí había un cuaderno viejo, uno que no recordaba haber visto nunca. Lo abrí con cuidado. Las primeras páginas estaban en blanco. Pero en la mitad había dibujos de símbolos, los mismos del maizal. Había círculos, triángulos, figuras imposibles. Y en la esquina de una página, un pequeño dibujo del mismo símbolo que tenía en la nuca. Mi respiración se aceleró. Pasé las páginas una a una, con las manos temblando. En una de ellas había algo escrito, solo una frase, escrita con letra que no reconocí. Volverán cuando esté listo. Cuando esté listo. ¿Listo para qué? Para ellos, para lo que quieran hacer conmigo, para lo que empezaron aquella noche. Cerré el cuaderno de golpe y retrocedí. Sentí un mareo fuerte, como si me hubieran movido el piso. No sabía si era recuerdo, si era imaginación, si era locura, pero cuando me toqué la nuca, sentí que la marca ardía, como si respondiera, como si estuviera activa, como si algo dentro de mí escuchara. Me quedé de pie, en medio del pasillo, sin saber qué hacer. Y entonces entendí algo que me heló la sangre. No era la primera vez que ellos venían. Tal vez yo ya había vivido esto antes. Tal vez me habían borrado la memoria. Tal vez aquella noche no fue una visita, sino un retorno. Y lo peor de todo es que tengo la certeza de que volverán otra vez. No sé cuándo, no sé cómo, no sé qué quieren. Pero sé una cosa. Ya no soy solo un hombre del campo. Soy un hombre marcado. Y lo que sea que me eligió no ha terminado conmigo. Este caso siempre me deja con la misma sensación, Anla, de que estamos observando apenas la superficie de algo mucho más grande, más antiguo y más organizado de lo que podemos comprender. Hay detalles en el relato de este hombre que coinciden con informes que he recibido de otros campos, en otros países, de personas que jamás se han visto entre ellas. Las luces que cambian de color, el silencio antinatural, el zumbido que afecta a la mente, las marcas en la piel y, por supuesto, los símbolos en los cultivos. Muchos creen que estos signos son simples advertencias, mensajes o marcas de territorio. Pero otros investigadores, algunos de ellos con acceso a información que no puedo revelar aquí, aseguran que estos patrones podrían ser parte de un proceso que no terminó, uno que podría repetirse. ¿Y qué pasó realmente con este hombre? Fue elegido, fue estudiado, fue marcado para algo que aún no comprendemos. Yo tengo mi propia teoría, pero quiero saber la de ustedes. ¿Qué creen que ocurrió en este maizal? ¿Qué significan los símbolos? ¿Por qué regresaron por él? ¿Y qué quieren de nosotros? Dejen sus comentarios. Los leo todos. Cada detalle que ustedes aportan puede ayudarnos a entender un poco más lo que está sucediendo en nuestros campos. Porque, al final, en el silencio de la noche, entre el maíz que se mueve sin viento y los animales que dejan de hacer ruido, siempre hay algo esperando ser descubierto. Yo soy el investigador Héctor, y nunca olviden, a lo que se esconde en el campo siempre deja rastro.